Gracias, muy buenas tardes. Voy a tratar de hacer algunas consideraciones sobre una dimensión que habitualmente no se toma en consideración en las políticas públicas, y es el papel de la comunicación en procesos de reconstrucción, vinculado a una tradición latinoamericana muy fuerte y que, sin embargo, no se considera en algunas políticas públicas, que el papel que puede hacer la comunicación en procesos de cambio, de desarrollo, desde tres aspectos que son importantes: los procesos de movilización y acción colectiva en procesos de reconstrucción. En segundo lugar, la dimensión que nos ocupa en esta mesa, identitaria, de poner en valor en el proceso de resiliencia lo que constituye esa tradición, ese patrimonio del que hablaba Valeria, de simbólico, inmaterial y también material del espacio público, colectivo. Y, en tercer lugar, desde la dimensión más política, más ciudadana, de procesos de participación en la reconstrucción. Por eso he subtitulado la ponencia la idea de construcción de redes que dan esperanza. Mi colega, la profesora Daniela Garrosini, hablará más específicamente de redes de colaboración. No me refiero a redes tecnológicas, me refiero a esta concepción de la comunicología como ciencia de lo común. En la apertura esta mañana insistía mucho en el oikos. Lo que hay que reconstruir es el hogar, entendido el hogar como una unidad compleja de múltiples facetas, no solo materiales, no solo económicas, en el estricto sentido de la palabra, sino también de redes de confianza. Cuando hay un desastre natural, una crisis, una situación de emergencia, lo primero que se ve afectada es el vínculo social, es la confianza, y la comunicación tiene la posibilidad de restituir el vínculo, el lazo social, las redes de cooperación, las redes de solidaridad y fraternidad, por tanto la esperanza en la construcción de un proyecto colectivo. Hay múltiples experiencias, no solo, como se ha citado esta mañana, en el caso de Chile, en el caso de Haití, en otros ámbitos, y a mí me gustaría señalar algunos elementos. No me voy a detener en las tradiciones de comunicación y desarrollo. Ya saben que ha habido una tradición modernizadora, muy difusionista, en una concepción instrumental de los medios de comunicación. Uno pensaría que al hablar de comunicación voy a centrarme solo en la cobertura de la prensa respecto a la situación de la catástrofe, y en modo alguno me interesa. Me interesa más bien los procesos de intervención en territorio, por ejemplo, con medios comunitarios y otras herramientas y metodologías que harían posible un proceso de participación ciudadana. Es decir, vamos a apostar en un poco la consideración de mi ponencia, la dimensión más cultural y más sociopráctica, cómo se pueden construir nuevos procesos de intervención en este ámbito. El modelo cultural y de intervención parte de algunas ideas que son importantes. Voy a rescatar tres que son fundamentales. Cómo construir intervención con diferentes tipos de actores. Esta mañana Paver insistía en la importancia, se ha centrado mucho el debate sobre el papel del Estado, pero verán que en un proceso de intervención compleja, cuando hablamos de conjuntos de acción en territorio, hay que considerar diferentes tipos de actores y subculturas en el territorio, que las hay, muy diferenciadas, incluso si hablamos de culturas ancestrales, pero también de diferentes agencias e intervención en territorio, tanto gubernamentales, estatales, provinciales y locales, como también desde el punto de vista de diferentes dimensiones a este respecto. Cabe reseñar dos lecciones que hemos aprendido de la catástrofe. Una que sí me ha llamado la atención es la falta de cultura de comunicación de emergencia, es decir, y esta es una línea que vamos a desarrollar en CIESPAL, la capacitación de profesionales en comunicación de crisis, en comunicación de emergencia, en el que hay protocolos de cómo se debe tratar en los medios y cómo se debe también intervenir. La segunda la estamos cubriendo ya. En estas fechas, en el IAEN, CIESPAL está auspiciando un posgrado de políticas de comunicación y desarrollo local, en el que se van a cuestionar temas de comunicación para el buen vivir, de comunicación popular y comunitaria, de comunicación e intervención en territorio para el desarrollo en áreas urbanas y también en procesos de emergencia y de reconstrucción. Bien, las estrategias a este respecto son múltiples. Una, por ejemplo, que sería interesante explorar en territorio, que es un déficit de la política de comunicación, de las políticas del Estado, es el tema de los medios comunitarios, porque los medios comunitarios, vinculados a una estrategia de economía popular y solidaria, pueden construir vínculo social, pueden ser herramientas de dinamización en el proceso de reconstrucción, de dinamizar diferentes voces y culturas, de establecer también ese requisito de la diversidad cultural, poniendo en valor, compartiendo la palabra en estos espacios en el que los medios comunitarios no solo es una cuestión de acceso para contar la situación de reconstrucción o para dar información que dinamice el proceso de reconstrucción,
también es un espacio de autoorganización social y de participación ciudadana muy poderosa. Y en ese sentido sería una de las vías a explorar, justamente el acelerar, implementar y diagnosticar qué necesidades de medios comunitarios se pueden hacer en territorio para desarrollar de manera integral el proceso de reconstrucción a este respecto. Y como complementando la intervención de Valeria, en el que se pueden movilizar todos los bienes inmateriales, todo el patrimonio simbólico, todo el imaginario de la comunidad, justamente para ponerlo en valor a través de estas estrategias de intervención y diversificación cultural en el proceso del territorio. Claro, el modelo modernizador insistiría justamente en una de las estrategias que se ha desarrollado ya en muchas ciudades, en esta relación comunicación y turismo para el desarrollo local, en el que, lamentablemente, como ella expresaba en su intervención, tiene un problema básico y es que tiende a homogeneizar o anular la diversidad y riqueza cultural de ese patrimonio simbólico, es decir, centrar o especializar el territorio en una única función económica y, por tanto, también en una única dimensión de patrimonio inmaterial. Este es un problema que contradice algunas de las propuestas de los modelos de intervención en comunicación participativa que tratan de resolver justamente esos aspectos de empoderamiento, de desarrollo, de resiliencia a través de la dimensión simbólica o de la comunicación, en el que se pueden combinar múltiples aspectos, desde la educación popular hasta la formación comunitaria, la intervención social y la dinamización cultural integrada en un modelo de acción a través de los procesos de comunicación, no solo mediatizados, y quisiera hacer un matiz al respecto. Cuando uno piensa en comunicación y desarrollo local, piensa solo en industrias culturales y en ese mediocentrismo habitual. He reivindicado que en la política pública debería hacerse un diagnóstico y favorecer medios comunitarios en el proceso de reconstrucción como la estrategia más integral para el desarrollo de las culturas locales en ese proceso de apropiación, de generación de tejido y vínculo social. Pero las metodologías de comunicación participativa no son mediocéntricas. Está la minga, la asamblea, el teatro, la dinamización sociocultural, diferentes estrategias metodológicas para generar esos procesos de vinculación, de dinamización cultural, de intervención en territorio. Con un diseño típico de la IAP que implicaría desde un diagnóstico, percibiendo las realidades sociales, políticas, económicas, históricas y culturales, tratando de hacer operativas las necesidades locales para identificar las fuentes de recursos y las alternativas viables y, hecho el mapa del conjunto de acción de los diferentes agentes y redes sociales, tratar de diagnosticar y establecer una estrategia de comunicación y reconstrucción con el liderazgo de los actores locales, que eso es un elemento que esta mañana me ha parecido muy sobresaliente de la primera mesa de intervención, la importancia de contar con los actores cuando hablamos de reconstrucción económica, porque lo contrario, la cooperación estaría más vinculada a ese modelo modernizador de comunicación, difusionismo y extensión local de fuera hacia adentro en los procesos tanto económicos como si hiciéramos también campañas de comunicación de fuera adentro de las localidades. La lógica aquí sería exactamente lo contrario, construir de abajo hacia arriba en esas dinámicas de comunicación procesos con liderazgo de los actores locales, con medios comunitarios locales y con estrategias diseñadas conjuntamente con los actores en territorio. Bueno, esta es un poco la idea que señalaba yo al principio del concepto de comunicación como una estrategia de compartir los recursos inmateriales, simbólicos, en un proceso complejo, pensando las ecologías culturales a partir de 4 principios básicos, que es el principio de relación, por eso hablaba de redes, aunque mi colega hable posteriormente de las redes tecnológicas que se pueden implementar para el voluntariado y para la dinamización de actores locales, un principio de reconstruir el tejido social, de reconocer esas historias, esos procesos de socialización derruidos o desligados con el desastre natural y con una estrategia claramente dialógica de reciprocidad. Por eso señalamos que los medios comunitarios ese es el ámbito donde se podría desarrollar una estrategia de comunicación participativa y de reconstrucción social a este respecto. Esto implica que hay que favorecer 3 elementos importantes. Me alegra que Valeria haya señalado el tema de archivo, que puede considerar menor, pero es importante. Primero es que sistematizar los sistemas de información local desde los propios actores para generar un conocimiento, una gestión del conocimiento en la reconstrucción propia. Segundo, establecer
el principio de organización, qué redes en ese mapeo de conjuntos de acción es más necesaria y qué estrategias de comunicación y participación ciudadana son las más adecuadas en ese proceso de reconstrucción y, lógicamente, en último lugar, yo señalaría la comunicación. En un modelo difusionista se pone el acento más en la campaña mediática, en generar digamos, ese empoderamiento a través de la persuasión, de los anuncios, de la publicidad social, que es una estrategia muy extendida cada vez más, pero aquí la lógica es exactamente la contraria: sistematizar los procesos de información local, sistematizar los procesos de organización en redes sociales y, por último, con participación ciudadana, definir qué estrategias de comunicación, fundamentalmente con medios de proximidad, con medios anclados en lo local. Y ello siempre desde un principio de transversalidad. Si hablamos de redes, de ciudadanía, de tejido social, de reconstrucción, de espacio público, este principio es inexcusable y eso se traduce que las estrategias deben ser complejas en los procesos de participación. Es necesario integrar el campo profesional, tenemos universidades en territorios, hay que trabajar con investigadores en comunicación. Insisto, tenemos un déficit de investigadores en comunicación para el desarrollo local. Tenemos que capacitar a investigadores que trabajen en territorio de desarrollo local, no implementar una estrategia, por ejemplo, comunicación y promoción del turismo, sin más, sin trabajar con ese campo científico, con el campo profesional de los periodistas, de los medios que están en territorio para la reconstrucción de ese proceso y, desde luego, integrar también el campo de lo social, las ONG, las organizaciones sociales, cívicas, que están en territorio. En segundo lugar, es importante también integrar las diferentes fuerzas de progreso. Claro, la estrategia más fácil es el modelo de asistencia externa, de transferencia de cooperación, ese modelo tradicional que ha prevalecido desde la Alianza para el Progreso en la mayoría de los países de América Latina, todavía hoy reactualizada en el nuevo difusionismo, que no toman en cuenta la diversidad de fuerzas de progreso que pueden dinamizar. Por ejemplo, un tema que puede ser muy interesante trabajar, viendo el diagnóstico de los datos que se dan esta mañana, es con jóvenes, ¿no? Cómo trabajar con jóvenes como el motor o el sujeto que puede transformar el territorio en dinámicas de participación ciudadana y de comunicación y dinamización sociocultural. Necesitamos integrar también culturas generacionales diferentes en ese proceso complejo y, desde luego, niveles de lo estatal a lo local e inmediato, a las comunas y parroquias, a diferentes agencias. En esto suscribo lo que señaló en la intervención la representante de ACNUR en Ecuador, María Clara, que lo que hay que hacer básicamente es aplicar la Constitución. Hay un plan de desarrollo y ordenación territorial del Estado, una política pública muy avanzada, y lo que correspondería en este caso es seguir articulando esa complejidad institucional en este territorio, eso sí, reconociendo la diversidad de espacios, porque esa dimensión física tiene una traslación, lo señalaba Valeria en su intervención, con lo simbólico, con lo inmaterial, con la tradición, con los elementos que hay que poner en valor como factor de reconstrucción en toda estrategia de desarrollo. Y un desarrollo autónomo participativo en este ámbito, con esta concepción de la comunicación, implica varios elementos importantes: equidad en la distribución y acceso a la información y, desde luego, a los beneficios del desarrollo. Por lo tanto, participación de los propios actores en ese proceso de manera inmediata. Esto es estratégico en los proyectos que se diseñen al respecto. Lo poco que he analizado en el caso de la participación de la población en comunicación no existe, no está considerada y sería un elemento a problematizar. Una apertura plural, si construimos medios de cercanía, de proximidad, comunitarias, policéntrica, polifónica, de todas las voces de los actores locales, construyendo desde el territorio esa experiencia de mediación y de intervención en el desarrollo local, y, por supuesto, dando autonomía a las comunidades para definir, que es la misma tesis que sostenía Valeria, su proyecto de desarrollo en territorio. ¿Qué modelo, qué tipo de reconstrucción, con qué metodologías, a partir de integración de las viejas y nuevas ideas, de la cultura tradicional y de los modernos sistemas de información, desde el medio comunitario, la minga y otras estrategias de participación directa, a las propias redes digitales, que pueden ser un elemento importante? Ya ha habido experiencias citadas por Pavel esta mañana sobre mapeo de los espacios por reconstruir o más dañado en el desastre del terremoto, como una estrategia también muy propia, ¿no? Por tanto, cuando estamos hablando de participación y desarrollo local, en esta lógica cultural sociopráctica, implica un modelo interactivo, descentralizado, desprofesionalizado,
ojo con las ONGs profesionales, expertas y técnicas en desarrollo. No se trata de excluir los técnicos en desarrollo local, pero desde luego un proceso de comunicación y participación ciudadana parte de reconocer que es un proceso social y, por tanto, desprofesionalizado, contando, eso sí, con el campo académico, como señalábamos antes, y con los técnicos de cooperación para el desarrollo local. Desinstitucionalizada en el sentido no de ceder a las ONG, sino hablábamos esta mañana de un mix entre Estado, sociedad civil, organizaciones de cooperación internacional. La institucionalización es un elemento importante porque cuando hablamos de lo común, la praxis implica establecer procesos instituyentes. Instituyentes en el sentido de construir a partir de este proceso como oportunidad una nueva economía local, unas nuevas instituciones de gobernanza local y, por supuesto, un proceso autogenerativo de condiciones de sustentabilidad por las comunidades locales. Y en ese ámbito tenemos varios retos. Yo creo que la más compleja es quizá la formación de cultura de información y de estrategia de los vínculos. Siempre hago esta crítica cuando tengo en los foros de medios comunitarios que siempre presumen de que son medios de la ciudadanía, pero realmente muchas de las experiencias de medios comunitarios tienen el fallo, la dificultad de la conexión, de cómo se establece vínculo con la comunidad. Esto es lo más complejo en un proceso de reconstrucción. Es un proceso, como diría mi colega Jesús Galindo, de ingeniería social de la comunicación, porque es un problema de ingeniería, de mapeo, de redes, de actores, de conjuntos de acción, de prácticas, de territorios y cómo organizar esos vínculos en un proceso de precariedad, de insuficientes recursos materiales. Creo que es el elemento más complejo, de generar esa cultura y sistemas de información y los vínculos de conexión en territorio que hagan posible ese desarrollo sustentable. En la programación de comunicación acción participativa, como ven, tienen todos estos ejes que habría que integrar en el proceso, ¿no? El eje vertical de instituciones, organización, el espacio social, el eje horizontal de redes informales o tercer sector, más o menos organizado, y por supuesto un eje interno que tiene que ver, si hablamos de instituciones y los actores, de su propia formación y cultura y capacidades para trabajar en territorio, además de la sensibilización y animación sociocultural para generar ese proceso de reconstrucción. Todo en un proceso lógicamente integrado que plantearía cuestionar desde quiénes somos y qué queremos como modelo de reconstrucción en territorio, a la necesidad de difundir un proyecto, el proyecto de reconstrucción local con esos propios actores para generar apertura de espacio público y crear grupos de trabajo, núcleos de información y conocimiento en el proceso de intervención a este nivel en el territorio. Señalaría para terminar dos elementos que a mi modo de ver son importantes. El desarrollo de capacidades. Señalaba ante el caso de las universidades locales, bueno, lamentablemente no están trabajando comunicación y desarrollo local y sería bueno discutir y disputar con la academia agendas de comunicación y desarrollo local en este proceso. La formación de capacidades y competencias de los actores es importante en territorio y sería uno de los ejes que hay que actuar para abrir una agenda de comunicación y desarrollo como política pública, formar esas capacidades y competencias con los propios actores de sistemas de información, de dinamización cultural, de manejo de recursos de comunicación en los procesos de desarrollo en territorio. Y en segundo lugar, tendríamos que abrir el tema política pública. Afortunadamente, en los últimos tiempos se está acelerando el proceso de asignación de radiofrecuencias. Se podría hacer un plan específico y un diagnóstico específico para el territorio, como se ha hecho para otras cuestiones en materia económica, para ver justamente qué ecosistema de comunicación necesitaría en este ámbito y desarrollar herramientas que México y Chile ha desarrollado. Por ejemplo, en cuanto a la comunicación de emergencia, de sistemas de alarma, de intervención, que hay una rica experiencia y que tenemos que aprender y compartir para que esos sistemas sean política pública. Por ejemplo, la radiodifusión, los sistemas de alarma con sensores, en cuanto haya una mínima actividad sísmica, debería ya ser política de Estado. Por supuesto, además de ello, también el socializar ciertos protocolos. La respuesta en el diagnóstico esta mañana ha sido muy positiva, no solo por la valoración de la opinión pública, creo que se ha actuado muy bien, a pesar de déficits en competencia, si hablamos en el plano de la comunicación, de manejo de comunicación de emergencia, o ahora el reto que tenemos por delante de reconstrucción en territorio. Trabajando esas capacidades y competencias y articulando una política pública específica para el territorio en cuanto a los medios de comunicación comunitaria y las redes digitales que se pueden desarrollar,
creo que en este ámbito podríamos avanzar de manera significativa. Yo pongo a disposición, en este caso, aprovecho la ocasión del acto, a CIESPAL, ya lo está haciendo con esta maestría y esperemos poder trabajar con las universidades locales esta agenda común. Hay algunas universidades que ya están observando la importancia de comunicación y desarrollo local. La UNACS en Riobamba, por ejemplo, va a abrir ya un programa específico de comunicación y desarrollo, pero esta agenda de investigación ha estado históricamente abandonada, pese a la riqueza de medios comunitarios y a las necesidades locales que permitirían, especialmente en casos de reconstrucción como este, una intervención mucho más sólida, integrando además del campo social, político y los diferentes actores, el campo de los profesionales y el campo científico para trabajar agendas a medio y largo plazo. Somos conscientes que este es un proceso de largo recorrido y para ello necesitamos un trabajo también en la materia en comunicación participativa y desarrollo local. Dejo estas inquietudes para el debate posterior si ha lugar a las intervenciones. Muchas gracias.